estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Juan Pablo Álvarez, periodista de bloomberlinia.com y habitual columnista de La Fija. Para hoy, antes de pasar a hablar de bonos como solemos hacer los lunes, vamos a hablar sobre las 3 noticias que necesitas conocer para empezar la semana. 1. Ayer domingo por la noche, el presidente Javier Milei dio inicio a las sesiones ordinarias del Congreso. Antes de hacerlo, el presidente se había asegurado en extraordinarias las aprobaciones de la reforma laboral, la baja en la edad de imputabilidad y el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Ahora bien, sobre el discurso de ayer de Milei nos va a hablar Francisco Aldaya, habitual conductor de este podcast. Muchas gracias, Juan. Bueno, les comento, el presidente Milei inauguró anoche el periodo de sesiones ordinarias del Congreso y anunció que va a dedicar buena parte de la segunda mitad de su mandato a lo que definió como la arquitectura que tendrá el Estado argentino en los próximos 50 años. Ese paquete de iniciativas que mencionó incluye reformas al Código Civil y Comercial, al sistema tributario, al Código Penal, al Código Aduanero y una reforma electoral integral con una reestructuración del financiamiento a los partidos políticos. En sus palabras, ese es el camino para eliminar la influencia de las mafias y el narcotráfico en los asuntos del Estado. Y también dijo que va a apuntar a la justicia, a la que describió como capturada por disputas políticas, prometiendo a su vez proyectos para agilizar el funcionamiento del Poder Judicial. Recordemos que Milei llegaba al Parlamento anoche fortalecido. La Libertad Avanza obtuvo más del 40% de los votos en las legislativas de octubre y el oficialismo cuenta hoy con unos 108 diputados y 26 senadores sumando aliados. Con ese capital político reivindicó lo que calificó como uno de los periodos de sesiones extraordinarias más productivos de la historia en febrero, con la sanción de la reforma laboral y la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea. En cuanto a los números, destacó que la actividad económica creció más del 10% acumulado en 2 años y que la inflación bajó de más de 200% anual en 2023 a cerca de 30% en 2025. Destacó además que el RIGI ya tiene 32 proyectos aprobados por 25.000 millones de dólares en 11 provincias, cifra que trepa a 45.000 millones si se cuentan los proyectos actualmente en evaluación. Y sobre el RIGI dijo que la meta no es que se converja al resto de la economía, sino que el resto de la economía pueda tener el mismo trato que el RIGI. En otras palabras, menos impuestos y previsibilidad cambiaria para todos. En su habitual tono confrontador, volvió a apuntar además contra Paolo Roca de Techint y Javier Madanes Quintanilla de Aluar y FATE, denunciando sobreprecios en tubos de acero y neumáticos. Defendiendo su postura de apertura comercial, mencionó un dato del Banco Mundial. Argentina ocupa justamente el puesto 178 de 179 países en apertura comercial. Y en esa línea enumeró una batería de reducciones de aranceles e impuestos ya implementadas, desafiando a las provincias y municipios a hacer su parte. Todo esto a 6 días de viajar nuevamente a los Estados Unidos para una cumbre latinoamericana con Donald Trump y el Argentina Week en Nueva York con JP Morgan, Bank of America y CASEC entre los principales organizadores. Ahora sí, volvemos a escuchar a Juan Pablo Álvarez. Espero que disfruten de este episodio. 2. Como ya se venía preveyendo, el viernes pasado Estados Unidos e Israel bombardearon puntos estratégicos de Irán y asesinaron al ayatollah Khamenei, quien hasta ahora era el máximo líder del régimen teocrático iraní. El presidente estadounidense Donald Trump informó que en los ataques murieron 48 jerarcas iraníes y que se destruyeron 9 buques de la Marina de Irán. Además, Trump alentó a los iraníes a recuperar la libertad del país. Inmediatamente después de los ataques estadounidenses e israelíes, el régimen iraní lanzó misiles y drones hacia Israel y hacia instalaciones militares de Estados Unidos en Bahrein, Kuwait y Qatar. ¿Cuánto se extenderá el conflicto? Trump dijo que prevé operaciones militares durante las próximas 4 semanas contra Irán. Pero para entender qué implicancias tiene este conflicto armado en los mercados, estamos en comunicación con Gustavo Nefa, director de Research for Traders. Buenos días, Gustavo, bienvenido a la Estrategia del Día. Te pregunto, ¿qué impacto esperás en los mercados? Y finalmente estalló la tan anticipada escalada bélica en Irán y las bolsas arrancan la semana con una fuerte volatilidad. Se estima que ya había unos 5 o 7 dólares de prima de riesgo en el precio del petróleo, pero esa cifra se está elevando desde la apertura de los futuros el domingo en la noche por los ataques de Israel, ¿no? Y Estados
Estados Unidos a facilidades nucleares y bélicas de Irán. Irán responde con misiles hacia objetivos de Israel y bases militares de Estados Unidos en varios países del Golfo. Ojo con esto. Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait y Bahrein ya están involucrados en esa guerra a partir del sábado. Y esa mayor prima de riesgo se basa en posibles interrupciones en el estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% del petróleo mundial, ¿no? Y múltiples derivaciones económicas de esta guerra, que es distinta a la intervención que hubo el año pasado, que fue solamente una advertencia enfocada en la guerra nuclear. Pero bueno, el pasar del Brent de $73, que es más o menos donde cerró el viernes, a valores de resistencias, al menos mirando gráficos, 77, 81, 87, 90, $94, va a depender de las próximas semanas que este conflicto escale más y que impacta sobre todo sobre el tema de la inflación, porque lo que los mercados van a estar descontando en las próximas semanas es cómo impacta todo esto que ya venía golpeando. Acordémonos que el día viernes vino un dato de inflación mayorista de Estados Unidos horrible, 3% para arriba. Ya el PCE había dado 3%, el dato core, el bruto 2.9. Estas mediciones están dando mucho más que el CPI, que se había acercado a 2.3, 2.4, con lo cual es un retroceso. Y obviamente todo esto tiene consecuencias económicas a corto plazo, cierre de puertos, cierre de espacio aéreo. China, que pide por favor que corte el conflicto y los bombardeos. ¿Por qué? Porque importa 1/3 del petróleo iraní. Es solamente el 1% del petróleo que importa, ¿no? Pero es 1/3 del petróleo iraní que obviamente Trump también había exigido que se corte ese comercio con Irán y no lo hizo China, ¿no? Entonces no es bueno para las negociaciones comerciales tampoco, que tienen que encarar a ambos países después de la anulación de los aranceles de Trump por parte de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, ¿no? Eso quedó medio en el olvido. Bueno, hay que estar posicionado donde, bueno, petróleo, uso es el ETF XLE, el ETF de las empresas petroleras, el oro, GLD, la plata, CLV, SLB, empresas mineras de oro y de plata, ¿sí? GDX, SIL y mineras de esos metales, ¿no? Se van a revalorizar los bonos del Tesoro de Estados Unidos, un posible trade puede ser de lo que ya habíamos visto, ¿no? De la baja de las tasas de interés y la suba de los bonos de Estados Unidos, que podrían subir más todavía, un TLT, que son bonos largos de 20 años para arriba, y obviamente que el dólar se podría reforzar en esta mayor aversión al riesgo, ¿no? El aumento del precio del petróleo está elevando los costos y lo va a hacer aún más en muchas industrias, y eso va a pesar en las ganancias corporativas, con lo cual se enrarece un poquitito ese escenario hacia adelante. Eso reduce la confianza de los inversores, mayor miedo, y obviamente un descuento de flujo de fondo te va a traer a valor presente menores ganancias de estas compañías, ¿no? Había una posible desaceleración del crecimiento global que apuntaba al 3,3% a la última estimación del el FMI, y obviamente con precio de energía más alto esto frena un poco inversión y consumo. Mayor incertidumbre en todos los mercados financieros, obviamente las primas de riesgo que van a impactar en los emergentes, que venían muy bien, muy dulces del año pasado y este año, que se empezará a enrarecer. Argentina ya había pasado de ese mínimo de 470 a 570 aproximadamente de riesgo país el día viernes. Va a sentir de nuevo este impacto. Creo yo que le va a costar más al gobierno argentino colocar estos bonos a una tasa más competitiva, pero bueno, estos AO27 son bonos muy cortitos que caen dentro del mandato de Milei el año que viene, así que no creo que cambie mucho el escenario para esos bonos, sino más bien los bonos del tramo medio y largo de la curva, y por qué no del tramo corto con mayor aversión al riesgo, ¿no? En 2029-2030, que hasta ahora venían teniendo unas tasas de rentabilidades muy bajas y mayor spread entre la legislación argentina y extranjera, ¿no? Entre los trades que deberían seguir al alza, porque venían muy bien, están todos los ETF de defensa y seguridad. Yo suelo invertir en ITA, ARKK, son dos que sigo muy bien. La producción de armas, los sistemas antimisilísticos, ciberseguridad, que habían estado muy golpeados por temas de inteligencia artificial, vuelven a estar, me parece, a partir de las próximas semanas de moda. CIBR es uno de los ETF preferidos. Y entre los sectores perjudicados obviamente están las aerolíneas, las empresas de transporte en general, consumo, industrias sensibles a la energía. Los emergentes deberían frenar un tiempo este avance de las bolsas, que habían tenido vertiginosas en algunos casos, como Corea o como en Brasil, pero bueno, salvo productores de petróleo netos como Arabia Saudita, el ETF KSA, no debería ser, digamos, un buen momento para los mercados emergentes a partir de ahora, por lo menos a corto plazo. El trade de fondo de los mercados emergentes va a persistir en este año. Hay una nueva coyuntura, es más riesgosa, va a deber transitarse con algo más de protección, ¿sí? O lanzamiento de calls, compra de puts sin desarmar posiciones, o rotar esos sectores más conservadores, que esto ya se venía dando. O sea, la bolsa norteamericana, el S&P 500, está dividida en 11 subsectores, y de esos 11, justamente los dos que más habían subido el año pasado, consumo discrecional y tecnología,
energía eran los que estaban negativos, y consumo no discrecional bien para arriba, además de todos los commodities y las empresas industriales. Bueno, todo esto creo que se va a reforzar, pero la bolsa como un todo va a tener una prima de riesgo más alta, ¿sí? Esto va a dar oportunidades una vez que haya terminado el conflicto, siempre lo digo, siempre conflictos geopolíticos dieron oportunidades de compra importantes, pero bueno, a corto plazo me parece que manda la protección. Muchas gracias, Gustavo, por tu exhaustivo análisis. Ahora sí, vamos con el tercer dato. 3. En febrero siguieron las compras de dólares por parte del Banco Central de la República Argentina y la autoridad monetaria concluyó el primer bimestre del año con una adquisición neta de 2.712 millones de dólares, sumando por supuesto enero y febrero. Un informe de la consultora LSG resalta que la combinación de compras del Banco Central y un acceso renovado al mercado voluntario de dólares despeja en el corto plazo dudas sobre la capacidad de repago de deuda. Sin embargo, la firma de análisis económico y financiero señala también que el riesgo país viene subiendo en los últimos días y en virtud de ello destaca, y abro comillas, seguimos pensando que dudas sobre la sostenibilidad de una acumulación de reservas parcialmente apalancada en deuda y sobre un crecimiento todavía débil y concentrado podría estar actuando como lastre. Pero sobre esto último vamos a hablar en el próximo bloque. La fija. Y ahora sí, estimados inversores, como hacemos cada semana en La Fija, vamos a hablar de bonos. Venimos de una semana con importantes novedades en el mundo renta fija argentina. Recordemos que en la licitación del miércoles el gobierno colocó 6,7 billones de pesos, lo que implica un rollover del 93,5% y una liberación de liquidez por 470.000 millones de pesos. En tanto, en la parte en dólares, el gobierno completó con éxito la emisión del nuevo bono hard dólar Bonar 2027, que será conocido como AO27, colocando el cupo previsto de 250 millones de dólares nominales. La emisión se realizó sobre la par con un rendimiento de 5,89% TIREA, sería con un 5,74% de TNA, esto es por debajo de la curva de Bonares y más en línea con los BOPREALES emitidos por el Banco Central. Y una aclaración técnica sobre este bono. Al momento del llamado a licitación, el Ministerio de Economía informó que el instrumento será incluido en todas las licitaciones futuras con una emisión máxima de 150 millones de dólares por licitación. Además, se realizará una segunda ronda al día siguiente a cada licitación para incrementar la emisión hasta 250 millones de dólares al precio de corte determinado en la licitación primaria. El monto máximo total a emitir sería de 2.000 millones de dólares que se utilizaría para pagar vencimientos de capital de bonos en dólares en julio de 2026. Por otro lado, tuvimos un movimiento alcista en el dólar entre martes y jueves que corrigió un poquito el viernes, pero aún así, desde el cierre del lunes hasta el cierre del viernes, el oficial escaló 3,1% y los financieros avanzaron un poquito menos de 2%. Donde sigue sin mejorar la cosa es en los soberanos hard dólar emitidos en 2020. El riesgo país cerró febrero en 572 puntos, es decir, 11 unidades por encima del valor que mostraba al empezar el año. Además, el spread soberano había tocado un piso de 481 puntos el 28 de enero, que hoy parece algo lejano. Ahora bien, en el punta a punta semanal, los globales cayeron 2,3% en promedio y los bonares hicieron lo propio, 2,5% en promedio, según cálculos del ALIC Aldazábal. El dato positivo es que las tasas cortas en pesos se normalizaron un poco y la caución cerró en 20,9% de TNA, es decir, 19,2 puntos por debajo del valor del viernes anterior. La Tamar Bancos Privados, sin embargo, finalizó en 31,3%. En lo que refiere a acciones, el Merval en dólares cerró en 1.800 puntos y terminó el primer bimestre con una caída cercana al 10%. Hecha esta introducción, ahora sí vamos a hablar con un experto de mercado, como nos gusta hacer en este podcast. Hoy estamos en contacto con Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS. Buenos días, Juan Manuel, bienvenido a la estrategia del día. En primer lugar, me gustaría saber por qué te parece que viene subiendo el riesgo país, mientras que países comparables de la región como Bolivia o Ecuador se mantienen estables. Bueno, muchas gracias por la invitación, siempre está bueno hablar con ustedes. Yendo a la pregunta, vemos al riesgo país subiendo, ¿sí? Luego de haber perforado a la baja los 500 puntos ya hacia los fines de enero, viene subiendo el riesgo país, sí. Esto me parece a mí que se da en un contexto en el cual tenés cierta volatilidad en el mundo y
una cosa que hay que tener en cuenta es que la curva de bonos internacionales de Argentina, por más que pueda sonar raro, es de las más líquidas que hay. Entonces, tal vez si alguien necesita cash, algún inversor, algún fondo, algo, y la cosa se pone medio turbulenta, es un buen lugar si tenías bonos en la curva de Argentina para hacerte de cash. Entonces ese factor podría haber tenido algo que ver. Me parece que en lo que hace al riesgo país, los dos catalizadores más importantes van a seguir siendo la acumulación de reservas y reformas pro oferta que puedan darle al inversor una perspectiva de que Argentina puede empezar a dinamizar un poco más su economía, complementado esto con un superávit fiscal que por el momento se mantiene, ¿no? En lo que refiere al nuevo bono hard dólar, ¿qué evaluación haces de la colocación que llevó a cabo el gobierno y por qué te parece que pudo emitir sobre la par? Yo lo hablaba cuando se conoció la novedad, digamos, que era posible que se terminara colocando sobre la par porque vos tenés, pensá, depósitos en dólares, depósitos privados en dólares que superan cómodamente los 38.000 palos, tenés encajes de los bancos a tasa cero que una parte de eso podría ir hacia la demanda del bono y además pensá que es un bono que paga intereses mensuales, ¿no? Entonces eso por ahí le pone algo de atractivo sobre todo al minorista. Entonces yo tenía la sospecha de que podía llegar a salir sobre la par y lo veo la explicación más orientada por ese lado. Al abrirse esta posibilidad de emisión y al haberse reactivado la compra de reservas, ¿se acota la necesidad de salir al mercado internacional? Bueno, sí, tenés esta emisión que es por hasta 2.000 palos en principio. Yo no descarto, por esto que te decía de los depósitos, que puedan emitirse otros bonos o que este de ahora termine siendo un poco más abultado. Pensá igual que es relativamente corto, así que por ahí podés llegar a tener una reapertura del Bonar 29 que ya se emitió la otra vez. Considerando esto junto a la compra de reservas, me parece a mí que el gobierno por ahí, antes de volver al mercado internacional, intentaría que el riesgo país comprima un poco más. La acumulación de dólares es un factor clave. Vos tenés también varios pagos en dólares en este año, entonces tenés que lograr que el neto te dé positivo, o sea, que la acumulación sea positiva en el año y que no tengas que usarla para pagar deuda, que es lo que pasó, por ejemplo, en el 2024, o sea, en el gobierno actual se vienen comprando dólares vía Banco Central, pero también tenés pagos de deuda y al tener cerrado el mercado internacional, esos dólares se te iban yendo en el pago de los servicios de deuda. Ahora tendrías que intentar con la acumulación y con los flujos que se espera, siempre depende de los flujos, ¿no? Intentar que el neto del año de acá en adelante te pueda dar positivo. Si eso lo logras, me parece a mí que se reduce el riesgo país, aumenta la probabilidad de que puedas salir al mercado internacional, pero la realidad es que si tenés dólares en el sistema argentino que puedas vos recurrir a ellos en distintas colocaciones como este último bono del miércoles, es posible que por el momento que el puente sea ese, ¿no? Entonces se acota en el margen la necesidad de salir al mercado internacional, pero también podría ser una buena señal hacerlo eventualmente, ¿no? O sea, baja el riesgo país, emitís un bono afuera y si la tasa es atractiva, yo creo que eso te impulsa también las condiciones financieras en Argentina y te aumenta la demanda de pesos y eso te puede ayudar a remonetizar la economía un poco más rápido, tasas reales un poco más bajas, inversión y bueno, todo lo que trae aparejado un aumento en la demanda de moneda local, ¿no? ¿Empiezas a ver signos de agotamiento en el carry trade? No sé si agotamiento en el carry trade. Sí es verdad que sacando las ruedas del martes al jueves del cierre de febrero, tuviste algo de presión en el FX que si alguien había arrancado a hacer carry ahí, perdió, pero la realidad es que en el año el carry viene ganando, viene siendo ganador. No sé si agotamiento, por ahí estas ruedas de suba del FX sacando el viernes, lo que te muestran es que siempre tenés que tener en cuenta que puede haber un movimiento así en el tipo de cambio. Si me preguntás, yo creo que dado los flujos que aún restan liquidarse, el stock que aún resta liquidarse, de colocaciones afuera y los flujos que se esperan, no solo por la cosecha gruesa, que por ahí es lo que más se miraba siempre, sino también por el tema de hidrocarburos sobre todo, me parece que hay motivos para pensar en que el tipo de cambio puede estar relativamente contenido. Después siempre puede pasar algún hecho exógeno o algún desplome de la demanda de pesos por X motivo o algo que genere presión alcista en el tipo de cambio. A veces en marzo suele haber algo de presión, también post cosecha gruesa a veces hay algo de presión, pero hay que tener en cuenta que de acá en adelante los flujos de Argentina van a estar determinados no solamente por lo que es el
agro en gran medida, como fue siempre, sino también por lo que es hidrocarburos y en un plazo tal vez un poquito mayor lo que es minería, ¿no? Entonces, en ese sentido, la mirada del tipo de cambio real por ahí tiene que incorporar eso en el análisis, ¿no? O sea, esos flujos que se supone que por lo menos durante un par de años van a ser crecientes. Así que bueno, no sé si es agotamiento la palabra en el carry, pero sí por ahí las ruedas estas de suba del dólar lo que te marcaban es que bueno, tenés que estar atento a esto y que el carry trade no es soplar y hacer botella, ¿no? O sea, tenés que estar mirando qué es lo que pasa. ¿Cuál te parece hoy la estrategia ideal para manejo de liquidez en pesos y cuál para retorno total en pesos? Hoy por hoy en lo que es liquidez en pesos lo que nos gusta son las LECAPs cortas, me parece que son el instrumento adecuado, o fondos comunes de inversión con LECAPs adentro, me parece que sería hoy por hoy lo mejor para el manejo de liquidez. Pensá que hay vencimientos que son abultados de pesos en los próximos meses, entonces yo creo que no hay tanto espacio como para que si te ofrecen LECAPs manteniendo estas condiciones monetarias actuales que por ahí se relajaron un poquito en el margen en las últimas 2 semanas, ponele, con alguna inyección de pesos del central, lo normal de esperar sería que el gobierno siga buscando el tesoro un rollover adecuado. No te digo que siempre absorber pesos, como pasó en algunas licitaciones anteriores, no en la del miércoles, que ahí el rollover fue un poquito más bajo que 100%, pero eso tal vez al que quiere tener la estrategia de ir renovando la LECAP que vence, no me parece mal. Y después para retorno total en pesos, nuestro asset class favorito hoy en lo que es el espacio de pesos sigue siendo el SER. Es verdad que en la inflación de enero tuviste algunos componentes estacionales que pesaron, pero se supone que por lo menos en la primera mitad del año vas a seguir teniendo algunos ajustes de precios relativos en lo que son tarifas y eso que te va a presionar. Si bien para analizar la dinámica de la inflación lo más importante es la subyacente, la núcleo, la realidad es que el índice SER ajusta por la inflación general, ¿no? Entonces ahí tenés que tener en cuenta esos aumentos que podrían venir, ¿no? Así que sí, el SER sería hoy por hoy lo que más nos gusta, con vencimiento en fines de 2026, 2027, nos parece interesante en pesos. Me corro un minutito de la renta fija para preguntar por las acciones argentinas. Me gustaría saber cómo estás viendo los balances que han salido y por qué te parece que no logra arrancar el Merval. Respecto a las acciones, yo creo que tal vez lo que están mostrando, sobre todo en lo que es el sector bancario, que viene bastante castigado, es el hecho de que hay cierta incertidumbre con respecto a cómo puede ser la marcha de la economía en los meses siguientes. Pensá que, por ejemplo, los bancos son uno de los sectores de los índices más procíclicos, entonces a los bancos les va a ir bien si al resto de la economía en su conjunto le va bien, ¿no? Entonces ahí empiezan a jugar cuestiones vinculadas al crédito, las tasas reales, el consumo. Si bien el EMAE de diciembre dio un interesante rebote y te da que 2025 cerró 4,4% arriba de lo que fue 2024, también es cierto que es muy heterogéneo el comportamiento de la actividad, ¿no? Entonces vos tenés sectores ganadores y perdedores, tenés entre los ganadores claros lo que es hidrocarburos, que es nuestro sector favorito en lo que es el equity local, y tenés que ver qué pasa con el resto. Entonces me parece a mí que de esa dinámica tal vez depende cómo le pueda ir al resto de los sectores que componen el índice. Además, si te fijas, hasta ahora no es que faltan algunos papeles reportar, pero los que reportaron de Oil and Gas hasta acá, lo que se destaca es que están bajando los costos incluso, ¿no? Entonces a esos les está yendo bien, son el sector que va a apuntalar, me parece a mí, la economía de Argentina y los flujos de dólares en los próximos años, pero bueno, también está el resto y me parece a mí que por ahí el índice en general lo que está mirando es eso, sumado a el ruido internacional, que no es un hecho menor, ¿no? O sea, Argentina es un mercado de beta alto y cuando tenés algo de volatilidad, algo de ruido en el exterior, los activos argentinos no son ajenos y bueno, ahí puedes tener algunos movimientos a la baja también, ¿no? El canje contado con Liqui MEP viene hace algunos meses oscilando en torno al 3%. ¿Les parece a ustedes un valor atractivo para quien busca oportunidad de repatriar divisas o creen que puede llegar a ampliarse esa brecha? Sí, el canje CCL MEP está en torno al 3. Lo normal siempre ha sido que esté en torno al 2, 2,5. Podría ser que esté un poquito alto. Me parece a mí que tal vez puede caer en caso de liberalizarse algunas restricciones de las que quedan. Puede ser un valor atractivo para el que quiere repatriar divisas, pero no me parece tan alto. Fíjate que has tenido oportunidades en Argentina que esto estaba arriba de 5%. Arriba de 5%, hasta en algunos momentos del gobierno anterior ha llegado a estar en 10. Entonces me parece que es un valor dentro de todo normal, que podría bajar en caso que se saquen algunas de las restricciones cambiarias que todavía quedan, ¿no? Te quiero preguntar por el marco normativo. Pensando en el inversor
de a pie. ¿Crees que la ley de inocencia fiscal y los cambios normativos que vienen llevando a cabo la CNB y el Banco Central están generando mayor atractivo para que se sume más gente al mercado de capitales o para que sea más interesante para quienes ya están? Sí, bueno, estos cambios normativos por ahí van en línea con otras cuestiones que se habían anunciado ya el año pasado respecto al famoso uso de los dólares del colchón. Me parece que por ahí se trata de meter algún incentivo a que esto suceda. Podría atraer gente al mercado de capitales, pero me parece que es parte de una estrategia integral de tratar de atraer a esos dólares que están fuera del sistema hacia el sistema productivo y que empiecen a circular y tratar de que apuntalen también el proceso de remonetización en pesos con una remonetización en dólares y que eso te trate de mover la economía. Lo veo más orientado a eso. Es un complemento, pero lo veo más en esa línea. Yendo al mercado internacional, ¿cuál es tu postura en relación al debate sobre si hay o no una burbuja en inteligencia artificial? El tema de la IA viene escalando. Hace rato que estamos escuchando sobre esto y analizándolo, por lo menos en el caso mío y de mi equipo. Hay que ver qué define uno como burbuja, porque en realidad se trata de una tecnología muy disruptiva que aumenta la productividad a gran escala. De hecho, vos fijate que hay muchas empresas de tecnología que están reduciendo personal porque la inteligencia artificial ya puede hacer esas tareas, ¿no? Entonces, en lo que hace a la productividad y al tiempo en cada tarea, la realidad es que la inteligencia artificial ha demostrado ser útil. Muchas empresas que no son de tecnología también la aplican en sus procesos y la están empezando a aplicar. Entonces, me parece que es una suerte de revolución industrial también, en el sentido que aumenta la productividad de forma masiva, ¿no? Yo creo que por ahí la pregunta que hay que hacerse es, bueno, esta tecnología de avanzada te permite ganar productividad, pero a su vez también consume mucha energía, ¿no? Entonces ahí están también todas estas cuestiones que se vienen hablando a nivel mundial de las tierras raras y el suministro de uranio y todas esas cosas que son necesarias para que funcione la tecnología de la inteligencia artificial, que es, dicho como en la calle, digamos, una supercomputadora que hace tareas que uno hasta hace no muchos años pensaba que no las iba a poder hacer. Entonces me parece que, no sé si es que el debate si hay o no burbuja. Seguramente como en todo boom de algo, algunas empresas de inteligencia artificial después terminen quedando en el camino, pero la tecnología en sí llegó para quedarse. Entonces lo que yo pensaría es, bueno, esta tecnología, esta inteligencia artificial, ¿con qué energía va a alimentarse? Y lo pensaría de ese lado. O sea, sí o sí esta inteligencia artificial, gane quien gane, la carrera, ponele que terminan siendo un puñado de empresas, como pasó en su momento con la burbuja.com, llega para quedarse la inteligencia artificial, y estas empresas de qué energía se alimentan. Entonces yo lo pensaría de ese lado, más que por si hay o no burbuja en las empresas de inteligencia artificial propiamente dichas, ¿no? Al pensar en renta fija internacional, ¿están viendo más atractivo en calidad o en rendimiento? En este contexto de volatilidad en el cual cualquier noticia de inteligencia artificial o de alguna cuestión geopolítica te disparan la volatilidad, me parece que pensando en renta fija internacional, claramente yo miraría más calidad que tasas. O sea, el mercado por algo rinde lo que rinde. Los precios por algo son los que son, ¿no? Entonces, si algo rinde mucho, es claramente más riesgoso. Si algo rinde menos, es más seguro. También tenés que mirar a ver qué sucede con la economía mundial, a ver si eso hace que aumenten o no los spreads del high yield, o si querés ir a activos más seguros. Pero me parece a mí que en este contexto que tiene bastante volatilidad metida, vería más atractivo en calidad. Y en calidad me refiero a que sea una empresa que vos pienses que se va a poder adaptar al tema de la inteligencia artificial y todo eso. Creo que eso es clave, porque por ahí es una empresa que hoy está sólida y tal vez no rinde tanto, y uno piensa que tiene calidad, pero después esta revolución industrial de la inteligencia artificial se la lleva puesta. Entonces algo que parecía de calidad termina perdiendo por el simple desarrollo tecnológico. Entonces ese sería uno de los puntos a mirar en cuanto a qué es lo que uno considera calidad y qué es lo que no. Y ahí pasaba por la fija Juan Manuel Franco, economista, jefe del grupo SBS, a quien le agradecemos enormemente por haber estado una vez más en este podcast Derrochando Conocimiento. Estimados oyentes, 2 o 3 cositas más del mundo renta fija antes de irnos. Entre Ríos regresó a los mercados internacionales y tomó $300 millones que utilizará para refinanciar vencimientos, cancelar pasivos y ordenar el perfil de deuda de la provincia. El distrito que gobierna Rogelio Frigerio se convirtió así en la 4ª provincia en emitir deuda en el exterior desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, luego de los casos de Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe. En el mundo corporativo, Generación Mediterránea, más conocida como GEMSA, informará en estos días el resultado del canje de sus bonos y rechazó recientemente
recientemente un pedido de quiebra efectuado por un inversor minorista. En lo que refiere a colocaciones, BBVA Argentina emitió una ON Ley Argentina por un monto de 36 millones de dólares con vencimiento al 27 de agosto de 2027. El bono tiene cupón anual de 5%, es pagadero semestralmente y tiene un precio de emisión de 100%. Por su parte, Plus Petrol colocó una obligación negociable hard dólar por un monto de 167 millones de dólares con vencimiento en 3 años. Tiene un cupón anual de 6,5%, pagadero semestralmente. Por último, la empresa Luz de Tres Picos levantó 49,6 millones de dólares en una ON con vencimiento a 3 años, tasa del 8%. Antes de despedirme, un datito del exterior. Nuestro vecino Paraguay emitió bonos en guaraníes por un equivalente a 1.000 millones de dólares en el mercado internacional. El plazo fue de 12 años y la tasa se ubicó en 8,5%. Ahora sí, estimados oyentes, les agradezco su tiempo y su atención. Les deseo que tengan una gran semana. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.